personas que se están conectando en esta hora. Gracias, Dios. Por las personas que desde muy temprano están aquí conectadas en la sala de Zoom, adorándote. Gracias, Señor. Por mis hermanos que se estarán conectando a través de la plataforma de Facebook. Gracias, amado Rey. Por las personas que más adelante escucharán este mensaje, verán este mensaje a través de la plataforma de YouTube. Señor, gracias. Gracias porque sabemos que tú has sido bueno. Gracias porque hemos visto tu mano poderosa, Señor, en medio nuestro. Y aquí estamos, Señor, en esta mañana para presentarnos delante de ti. En medio de nuestros defectos, en medio, Señor, de nuestras debilidades, pero diciéndote, Señor, moldea nuestra vida, cámbianos, transfórmanos. Estamos aquí porque necesitamos de ti, Señor. Porque precisamos de tu ayuda, de tu respaldo, Dios amado. Porque muchas veces hemos intentado hacer todo a nuestra manera y no hemos tenido los mejores resultados. Por eso en esta mañana venimos para ser guiados por tu palabra, Dios. Háblanos, Señor, en esta mañana. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. A ti sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Mis amados y amadas del Señor, muy buenos días. Qué bueno podernos encontrar una vez más en este espacio que Dios nos ha permitido, que por la misericordia y por la gracia de Él, el Señor nos lo ha otorgado en este tiempo, para que desde aquí nosotros podamos ser edificados, ser construidos en lo que tiene que ver con la parte espiritual. Damos la bienvenida a todos y a todas que se encuentran esta mañana, los madrugadores, muy buenos días. Que la bendición del Dios Todopoderoso esté en tu vida, esté en tu casa, esté con tu familia. Que Dios sea hoy hablando a nuestra vida, que sea hoy Dios ministrándonos. Yo no sé cuántos de los que están aquí están dispuestos a que Dios hable hoy a su vida. Levanta ahí tu manito, ahí donde tú estás, en el lugar donde tú te encuentras en esta hora. Dale gracias al Señor. Dile, Señor, gracias, aquí estoy para que tú hables a mi vida, para que tú me ministres, para que tú seas, Señor, hoy tocando mi corazón, para que seas tú, Señor, hoy haciendo algo especial, algo maravilloso en mi vida. Dale gracias al Señor en esta mañana. Dile, Señor, aquí estoy, dispuesto a ser enseñado por ti, dispuesto a ser ministrado por ti, Dios amado, para que tú hoy, al escuchar la palabra, al abrir las escrituras, Señor, tú hables a mi vida. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Mis amados, vamos a entrar de inmediato al estudio de la palabra del Señor, dándole gracias a Dios por este tiempo, por estas herramientas tecnológicas que el Señor en este tiempo nos permite poder disfrutar, aprovechar al máximo, mis amados. La tecnología bien encauzada, bien encaminada, puede traer para nosotros muy buenos resultados. Y qué bueno que nosotros hemos aprovechado este tiempo y esta oportunidad para sembrar la bendita palabra del Señor. Creo que no habrá absolutamente ningún mejor uso que se le pueda dar a la tecnología, sino el crecimiento en la parte espiritual. Vamos a continuar con nuestra serie que hemos titulado Viviendo por la Palabra. Esta es una serie hermosa porque en cada capítulo, en cada pasaje de la Biblia, en cada estudio que hemos venido realizando hasta el día de hoy, el Señor nos ha venido enseñando, el Señor nos ha venido mostrando. Parece que cada día es como una cápsula, como una píldora de crecimiento espiritual, que si nosotros tomamos toda la palabra que Dios nos ha venido dando y la que nos seguirá dando, seguramente vamos a encontrar una sanidad espiritual, seguramente vamos a encontrar un crecimiento y una nutrición espiritual, que es lo que Dios a la postre desea de cada uno de nosotros. Que seamos fuertes aún en tiempos de crisis, aún en tiempos difíciles, pero que nuestro sostén, nuestro amparo, nuestra fortaleza realmente esté puesta en la palabra de Dios. Por eso el título que le hemos colocado, Viviendo por la Palabra. Y dentro de esta serie, hoy vamos a hablar de un tema que he titulado Quebrantado, pero amado por Dios. Porque es una realidad, mis amados, que muchos hemos atravesado o que algunos tendrán que atravesar en un momento determinado, donde tenemos que ser quebrantados, pero tristemente ese quebrantamiento, esos momentos difíciles, esas situaciones adversas que de repente vivamos en nuestra vida, muchas de esas veces nosotros las hemos logrado, es decir, ha sido por causa nuestra. Nosotros hemos sido los culpables de vivir la situación que posiblemente en algún momento de nuestra vida estemos atravesando. Pero a pesar de ese quebrantamiento, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras equivocaciones, tenemos un Dios todopoderoso que nos sigue amando. Por eso, quebrantado, pero amado por Dios. En el capítulo anterior que vimos la lección del día de ayer, pudimos ver la historia de un hombre llamado Jacob. Un hombre Jacob que actuó de una forma despreciable,
que no hizo las cosas como tenía que haber hecho. Ustedes recuerdan que se confabuló con su señora madre llamada Rebeca para tratar de suplantar a su hermano Esaú y de esa manera quedarse con la herencia que Isaac tenía dispuesta para entregarle a Esaú. Sin olvidar, es decir, olvidando todo el principio, todas las verdades que Dios le había hecho desde el comienzo, aún desde la gestación, que a la postre la bendición sería para él. Sin embargo, quiso tratar de hacer las cosas, quiso tratar de darle la ayuda a Dios, decíamos ayer. Y eso ocasionó, y vamos a mirar en estos días, el día de hoy y mañana posiblemente, todas las consecuencias que trajo para su vida, para toda su familia, y cómo una sola decisión, mal tomada, una decisión sin el consentimiento de Dios, puede cambiar el curso de la vida. Y eso es lo que sucede también en nosotros hoy en día, mis amados. Por eso el tema que tocamos ayer es un tema tan importante y es: determinaciones sin Dios van a traer consecuencias, van a traer unos resultados que no son positivos, son unos resultados que nos van a hacer doler, que nos van a hacer salir lágrimas en momentos determinados, porque en aquel episodio de nuestra vida, en lugar de consultar a Dios, en lugar de tomarnos de la mano de Dios, en lugar de depender de Dios, entonces dependimos de nuestras fuerzas, de nuestros sentimientos, de nuestro impulso o de lo que terceros, como el caso aquí de Jacob, nosotros nos dejamos guiar, y ahí vienen las consecuencias y los momentos difíciles. Ahora, vamos a mirar hoy en este pasaje de la Biblia, porque el Señor nos va a mostrar cómo de su actuar deshonesto, de su actuar contrario a la voluntad de Dios, que para ningún, y yo quiero aquí hacer un paréntesis grande, el hecho de que nosotros leamos una historia como el caso de lo que hicieron Jacob y Rebeca a su papá, la Biblia nos lo muestra como un ejemplo, como un testimonio. No para que nosotros lo hagamos, no que, como Jacob hizo eso, como Rebeca hizo eso, entonces tenemos que hacerlo. No, hay cosas que están en la Biblia simplemente que Dios nos las deja como un ejemplo de los comportamientos en momentos determinados de algunos personajes de la Biblia, para que nosotros, al ver eso que hicieron y también ver las consecuencias, nosotros digamos: wow, no podemos caer en los mismos errores que ellos cayeron. No podemos caer en las mismas debilidades en las que ellos cayeron, porque la Biblia nos muestra el cuadro completo de lo que hicieron, pero después las consecuencias. Entonces uno tiene que mirar todo el contexto para saber que eso que yo hago al final va a traer unas consecuencias, que eso que ellos hicieron trae al final unas consecuencias, que será uno de los puntos que tocaremos el día de mañana. Por eso es muy importante, mis amados, que nosotros cuando leamos la Biblia, la leamos bajo el entendimiento, bajo el discernimiento del Espíritu Santo, para poder extractar lo bueno que está ahí y sacar esas aplicaciones para nuestra vida. Recuerde que la Biblia es un caudal de bendiciones para nosotros, es un manantial de vida para nosotros. La Biblia son tesoros que están ahí guardados, que cuando nosotros logramos extractarlos y aplicarlos en nuestra vida, entonces vamos a cambiar, vamos a tener alguna situación, alguna palabra, en algún momento que Dios nos hable. Cuando estemos pasando una crisis, entonces Dios viene y nos habla, y es un tesoro para nosotros que nos da gran riqueza. Por eso estemos muy atentos a lo que el Señor hoy va a hablar, porque seguramente que va a traer alguna riqueza para algunos de los que estamos hoy escuchando este mensaje, para los que estamos aquí en la sala o los que posteriormente escuchen este mensaje. Habrá algo para aprender. Vamos a abrir la escritura, por favor, en el libro de Génesis, que es el que estamos estudiando, capítulo 28. Ya vamos en el capítulo 28. Y este relato comienza ante el pedido del padre de Isaac. Envía a Jacob fuera de su casa, sale de su casa. Nosotros sabemos que el trasfondo de todo esto no fue necesariamente a buscar esposa. Tal vez fue la forma como se lo quisieron mostrar al papá Isaac. Porque seguramente le preguntan: bueno, ¿y qué pasó? Yo leí la bendición a Jacob y ¿qué se hizo? ¿Por qué se fue? Entonces parece que lo que ellos quisieron tratar de maquillar ahí como para justificar la salida de Jacob, es decir, no, es que no queremos que cometa el mismo error que cometió su hermano mayor Esaú, que se casó con mujeres cananeas y mire todas las consecuencias, mire las joyitas de esposas que se consiguió, y no queremos que con Jacob pase lo mismo. Ahora, ya más que Jacob tiene la promesa, entonces ¿qué tal si lo mandamos para allá donde su tío Labán y que consiga pues una mujer allá? Y de hecho es descendencia de Abraham, que es lo que tú siempre has querido, Isaac. Seguramente fue el diálogo. Y comienza el relato diciendo, estamos en el libro de Génesis capítulo 28, verso 1. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujeres de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a la casa de Betuel, padre de tu madre,
y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y dice la escritura, versículo 4, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió, dice la escritura, a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y Esaú. Muy bien. El problema que se intentaba prevenir entonces en cuanto a la futura esposa de este hombre Jacob era precisamente el que antes ya habían vivido ellos y que había afectado a Esaú. Y esto tiene mucho que ver, y a mí me llama la atención cómo la Biblia, de una forma impresionante, abarca absolutamente todas las áreas de nuestra vida. Aquí en este pasaje en particular, si nosotros extractamos la esencia de lo que está aquí Dios hablándonos, tiene mucho que ver con la relación humana, tiene mucho que ver con la relación íntima. En otras palabras, para Dios es muy importante la decisión que se tome en el matrimonio. Es un principio que está establecido aquí. Y la advertencia que uno encuentra en la Biblia al pueblo de Dios, y lo vemos durante toda la historia, ahí en el Antiguo Testamento específicamente, siempre hay una referencia muy grande y es el sentido de casarse con mujeres que tengan temor a Dios. Y siempre como el freno diciendo no se casen con mujeres extranjeras. Porque Dios lo sabe y la Biblia nos lo muestra. Recuerde que la Biblia es el pensamiento de Dios. La Biblia sabe que cuando un joven que es cristiano se casa con una jovencita que no es cristiana, o una jovencita que es cristiana se casa con un joven que no es cristiano, esto va a traer unas implicaciones. Ahora, cuando la Biblia está hablando de esto, no está hablando de tener una discriminación racial. No. Aquí básicamente el trasfondo de todo esto, la esencia, tiene que ver con el aspecto espiritual. Es decir, con la fe, que es bien importante para los que son solteros o solteras. Es importante que cuando se tome esa decisión, digamos que más que mirar la parte física, más que mirar la parte económica, más que mirar la parte intelectual de la persona, me parece que lo más importante, según lo que nos está mostrando la Biblia a esta altura, es ver ese trasfondo espiritual que la persona tiene. Porque según nosotros lo que podemos ver en las experiencias históricas que encontramos en la Biblia, que están ahí porque Dios las dejó, no fue en vano, sino que Dios las dejó ahí con verdades, con principios, para que nosotros los apliquemos en nuestra vida. Noten que siempre que los israelitas se unieron a mujeres de otros pueblos, aquellas creencias paganas de aquellas mujeres influenciaron en la vida de esos hombres, en la vida de las familias y como consecuencia en los resultados que vendrían para el pueblo. Razón por la cual nosotros encontramos que gran parte del desvío que tuvo el pueblo de Israel, del desvío del propósito que Dios tenía con su pueblo, se dio por causa de esos vínculos, de esas asociaciones, de esas relaciones que se tuvieron con mujeres ajenas al pueblo de Dios. Y no creo que sea en vano, y no creo que Dios lo coloque ahí como por molestar, es que Dios sí. No. Yo creo que ahí hay algo bien importante, mis amados. Porque ellos tenían el testimonio, ellos tenían la palabra de Dios, ellos tenían la revelación de Dios. Y cuando se juntan con mujeres extranjeras, entonces como que el propósito de Dios se desvía. Entonces ya no era el testimonio de Dios el que primaba, sino que ahora las mujeres comenzaban a tener influencia y todo lo que habían recibido de Dios, toda la revelación que tenían de Dios, todo el conocimiento de Dios, toda la experiencia que habían tenido de Dios, ahora se iba al traste. Y eso muchas veces sucede hoy en día, mis amados. Que con mucho esfuerzo se edifican a los hijos, a las hijas bajo el temor de Dios, bajo las palabras de Dios, bajo fundamentos, bajo principios de Dios. Y de la tarde a la mañana aparece una persona desconocida y comienza a enamorar a nuestro chico, nuestra chica, y terminan arrastrándolos. Y entonces la chica dice, no, mamá, tranquila, que yo sé que él viene a los caminos de Dios. Y lo que vamos a mirar es que poco a poco se van alejando de las cosas de Dios. Y cuando nos damos cuenta, terminó haciendo lo que esa persona inconversa hacía, en lugar de ella o él atraer a la persona a los caminos de Dios. Por eso, mis amados, el tema del matrimonio es una decisión que hay que tomarla con mucha seriedad.
Y me parece que el fondo que Dios quiere mostrar aquí, y ellos están de acuerdo en eso. A mí me llama la atención porque cuando Rebeca y cuando Isaac se ponen de acuerdo y dicen, bueno, vamos a hacer esto, ¿por qué mejor no mandamos a nuestro chico? ¿Por qué mejor no mandamos a Jacob allá a la tierra, a tu tierra donde realmente tienen temor de Dios, para que no se junte con ninguna de estas mujeres? Porque seguramente toda la bendición y todas las promesas que Dios ha dado se pueden echar a perder por causa de un vínculo que tenga de una forma incorrecta. Y ellos llegan al acuerdo de eso. Entonces eso es importante entender cómo los padres no discuten, no se ponen a reñir, no, pero dejémoslo acá, no, pero mejor tengamos, inclusive uno podría decir, ¿por qué esta mujer Rebeca no dijo, no, mejor que se quede aquí cerquita en mi consentido y yo lo tengo acá? No, ella estuvo muy de acuerdo en que se fuera, porque también estaban pensando en el futuro espiritual de su hijo, en lo que tendría que ser todas las bendiciones que había recibido, pero que fueran creciendo y que se fueran abonando con otra persona que también tuviera el mismo sentir, que caminara a la par, que fuera para el mismo norte, y de esa manera pues todo lo que Dios les había dado podría ser elevado, podría crecer, se podría desarrollar de una mejor manera. Porque es que una cosa es remar uno solo en la vida y otra cosa es tener a la ayuda idónea que está remando a la par y que va con uno. Eso es bien importante, mis amados. Por eso en esta parte quise dejar en claro esto para que nosotros tengamos en cuenta de la seriedad e importancia de la fe cuando cuando nuestros hijos van a conformar una familia, que es importante, amados y amadas del Señor, jovencitos, jovencitas, padres de familia, para que le inculquemos eso a nuestros hijos. Ahora, yo entiendo muchas veces que por más que nosotros le digamos a nuestros hijos, por más que ellas o ellos sepan, Dios mío, a veces toman decisiones y a uno con dolor tiene que ver cómo las consecuencias van a venir. Porque todo lo que es desobediencia va a traer consecuencias. Y el tema del matrimonio es un tema que hay que tomarlo muy seriamente. Que el matrimonio no es simplemente como por aquietar porque la niña tuvo un hijo y está embarazada, entonces que se case con fulano de tal. Eso no es tanto como por acallar los comentarios de la sociedad y lo demás, o porque simplemente me gusta, porque es atractivo. Esas son cosas que son secundarias porque finalmente todo eso va a pasar. Lo principal, lo más fundamental cuando se va a tomar la decisión en un matrimonio, tiene que ser la fe. Si esa persona ama a Dios, la chica o el chico tendrá la seguridad que así como esa persona ama a Dios, también tiene la certeza que lo va a amar a él o a ella. Pero si una persona no ama a Dios, si para esa persona Dios no es el primer lugar, ¿qué seguridad podrá tener esta persona, chico o chica, de que lo vaya a amar a él o a ella? Entonces es un punto que es bien importante. La fe personal en Dios debería ser uno de los fundamentos principales antes de comenzar, antes de entablar una relación personal. Y esto es un elemento básico que debe ser considerado cuando se habla, repito, en la unión matrimonial. Pero vamos a seguir en el asunto. Aquí Isaac y Rebeca entonces estuvieron totalmente de acuerdo y por eso Isaac, lo vemos aquí en la escritura, que aconseja a Jacob ir a la casa de los parientes para elegir allá a una mujer. Y esto entonces cuando él le da esta orden y el chico acata y dice, listo papá, yo voy para allá, entonces enseguida Isaac reafirma la bendición de las promesas, recordándole que es una tierra de bendición, recordándole que es parte de la bendición de Abraham, que Dios le dio a Abraham y que Abraham se la pasó a Isaac y que ahora Isaac se la estaba pasando a su hijo Jacob. Entonces él va y él cumple y me llama la atención de la obediencia y en medio de todos los errores y lo demás que cometió Jacob, uno puede ver siempre en todos casos que ha sido una persona obediente. Vamos a seguir el relato, versículo 6 en adelante. Aquí Esaú, hay como un paréntesis aquí en el relato, Esaú se casó con una hija de Ismael y vamos a mirar qué dice la escritura. Versículo 6, estamos en Génesis capítulo 28. Y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí. Y que cuando le bendijo, le había mandado diciendo, no tomarás mujeres de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre, y escuche lo que dice la palabra, y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Versículo 8 dice, vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue, dice la escritura, Esaú a Ismael, y tomó para sí por mujer a Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nabiot, dice, además de las otras mujeres. ¿Qué encontramos aquí, mis amados?
En el principio del estudio nosotros habíamos señalado que la Biblia no sigue la línea, digamos, descendiente de Ismael, que llega un momento en que lo menciona y de ahí corta eso. Y solamente lo menciona cuando se cruza con la línea de genealogía que conduce a nuestro amado Señor Jesucristo. Aquí el relato nos describe la salida de Esaú para casarse con la hija de Ismael, una de las hijas de Ismael. Me parece que la actitud de Esaú, recuerde, ya era un hombre casado, en esa época se permitía la poligamia y lo demás. Y este hombre me parece que lo que está buscando aquí no es algo de una convicción personal, no es algo que él sienta, no es algo que él desee, sino que me parece que él está buscando una acomodación aquí. Está buscando a través de esa actitud querer agradar con su padre. Yo creo que estaba como intentándose ganar el favor de su padre, ganarse la estima de su padre. Tal vez estaba buscando que le dieran una bendición o algo así, porque bueno, pues entonces ahora Esaú se había casado también con una hija de la descendencia, así sea por el lado de Ismael, de Abraham. Y entonces parece que estaba más buscando algo para sí, más que querer obedecer a Dios y más que querer hacer las cosas correctas. Y eso es muchas veces lo que sucede, mis amados y amadas, que hay matrimonios que se dan por conveniencia, como porque, ay mamá, listo, ya me casé ya para que me quite esa presión. Y no tiene que ser así. Ah, bueno, ya me casé, pues como por lo menos para darle un papá a mi hijo o a mi hija y listo, ya como que estoy bien. No tiene que ser así, es el motivo, mis amados. El motivo tiene que ser algo sincero, algo que nazca del corazón, algo que el jovencito o la jovencita diga, sí, yo sé por qué he orado a Dios y porque Dios me ha confirmado que Él es el hombre o que ella es la mujer que Dios tiene para mí. Sí, yo sé porque estoy caminando bajo la obediencia de Dios. Dios me mostró, Dios me dio la paz. Y yo quiero dejarles bien claro que antes de que alguien tome una decisión tan seria como el matrimonio, Dios siempre ha mandado señales, que pueden ser señales donde tú dices, sí, no está confirmado, es un hombre que ama a Dios, es un hombre que respeta las cosas de Dios. Uno lo va viendo, el comportamiento y la actitud de este jovencito frente a los papás, por ejemplo. Entonces, si respeta a los papás, uno dice, bueno, yo lo veo que es muy respetuoso con los papás, con la mamá, yo veo que es muy respetuoso con las hermanas, pero si tú lo ves que es un tarbán, un grosero, una persona que desprecia a los papás, una persona que es brusco con los hermanos, que con las hermanas es atrevido, uno dice, esta persona, y Dios va mandando ese tipo de señales. Entonces hay que ser muy, digamos, pedirle al Señor mucha sabiduría en la toma de decisiones. Este hombre, Esaú, estaba haciendo las cosas como tal vez por agradarle al papá, decir, papá, mire, ya me casé con una de la descendencia tuya, entonces a ver, ¿qué me corresponde? Y no creo que debe ser la situación de esa manera. El siguiente párrafo que vamos a estar leyendo está centrado en la importancia de ese episodio. Volvemos otra vez a la vida de Jacob. Ahora Dios le ha permitido que viaje y ahora va a llegar a una ciudad, a una población, a un punto llamado Betel. Vamos al versículo 10, por favor, para mirar cuál es ese encuentro, esa preparación de ese encuentro que va a tener con Dios. Dice la escritura, salió pues Jacob de Beerseba y se fue a Harán y llegó a cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, he aquí, una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí los ángeles de Dios que subían y que descendían por ella. Es la primera noche que este hombre Jacob ahora va a estar fuera de su casa. A esta altura, según dicen los historiadores bíblicos, habían transcurrido unos 70 kilómetros de su casa paterna. Él estaba ya había llegado la noche. Recuerde que él sale alejándose del peligro que tenía, de la amenaza que tenía de su hermano Esaú. Por eso él se aleja de ese problema. Él cree que al salir de ese lugar, entonces va a evitarse los problemas. Ahora se encuentra por primera vez fuera de su casa. Recuerde que Jacob, una de las características que era muy unido a su casa. Ahora tiene que pasar por un momento difícil, ya no está en su hogar. Seguramente, pensemos por un momento en ese cuadro que está viviendo él, está en soledad, hay nostalgia, especialmente yo imagino que recuerda a su mamá. Y eso pues le causaría de cierta manera un dolor porque pues había un apego muy fuerte con su mamá. Está ahora en un páramo, según lo que muestra la historia bíblica, la parte geográfica. Es un páramo, colinas rocosas, desolado, triste. Ahí se encuentra. Y escúcheme que uno comienza a mirar, son causas o consecuencias cuando
no hace uno las cosas correctas, no hace lo que Dios le manda y uno comienza a caminar en sus fuerzas. Termina uno en desierto, termina uno en soledad, termina uno con dolor, con nostalgia, que serían muchísimos problemas que nos podríamos evitar simplemente si nosotros obedeciésemos a Dios. Y Dios ha comenzado hasta ahora. Ese ni siquiera es todo lo que va a tener que pagar. Es parte, es como un pinito, es como un punto donde Dios le está mostrando, wow, mire, ahí estás viviendo las consecuencias de actuar a tu manera. Ahora, eso que tú hiciste, que aparentemente ganaste, que aparentemente lograste tomar ventaja sobre tu hermano, ahora te está trayendo consecuencias. Ahora te encuentras solo, te encuentras ahí. Pero lo más lindo y sorprendente es todo lo que viene de aquí en adelante. Dice el versículo 13 en adelante, vamos a continuar con el relato, porque aún en medio, por eso el título, en medio de ese quebrantamiento, él ve el amor de Dios. En medio de nuestros errores, de nuestras equivocaciones, Dios se sigue manifestando, Dios sigue siendo bueno con nosotros. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Porque seguramente has tenido alguna experiencia, como yo también la he tenido, que a pesar de nuestros errores, de nuestras equivocaciones, hemos visto la mano de Dios obrando a nuestro favor. ¿Es así o no? Y eso es hermoso, saber que tenemos un Dios de misericordia, un Dios de gracia. Dice la escritura en el verso 13, he aquí Jehová estaba en lo alto de ella. Estamos hablando de una escalera y dice la escritura que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. Sigue diciendo, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Versículo 14, será tu descendencia como el polvo de la tierra. Note que son las mismas palabras que el Señor le dio a Abraham y que se le fueron dadas también a Isaac. Y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Qué hermoso, mis amados. O sea, es un Dios que a pesar que nosotros le fallamos, que a pesar que nosotros nos equivocamos, y noten que es un hombre que está ahí por causa de su pecado. Él no está ahí por obedecer a Dios o por hacer las cosas correctas. No, al contrario, está en ese momento de su vida, está viviendo esa crisis, esa soledad y todo eso lo que está pasando en ese momento. Pero a pesar de eso, Dios es tan fiel y tan hermoso que dice, yo estaré contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Es una misma palabra que Dios nos da en esta mañana a nosotros, mis amados. Que independiente de los errores y las equivocaciones que hayamos cometido hasta el día de hoy, tenemos la certeza que Dios, si nos tiene en este lugar, si nos permite escuchar esta palabra, es para hablar en esta mañana a nuestro corazón, en este nuevo amanecer, en este nuevo día, para reafirmar algo que tú y yo seguramente ya hemos escuchado de parte de Dios, y es que Él estará con nosotros. Pero algo hermoso también que dice aquí el pasaje de la Biblia, dice, yo voy a terminar lo que he comenzado contigo. Es un Dios que no nos deja a la mitad del camino. Es un Dios que cuando comienza a hacer una restauración física, cuando Dios comienza a hacer algo, Dios lo termina, mis amados. Es el Dios de la restauración, el Dios de las oportunidades, el Dios que no deja inconcluso absolutamente nada, sino que es un Dios que siempre está con nosotros y que nos va a llevar hasta el final. Y esa es una certeza y seguridad que hemos tenido nosotros en esta mañana. Que por más que estés pasando por momentos difíciles, por más que hoy estés pasando por soledad, por más que hoy estés pasando por un desierto, por más que hoy estés en piedras rocosas y en momentos donde dices, yo no sé qué hacer, hoy hay una palabra de parte de Dios que te dice, no te preocupes que yo estaré contigo. No te preocupes que yo voy a hacer aquello que dije que iba a hacer contigo. Aquellos que están pasando por momentos difíciles con su familia y que dicen, no, mis hijos hoy están mal, hoy tengo un hijo que está en las drogas, hoy tengo una hija que está completamente descarriada. Hoy Dios te trae para decirte, no te preocupes que yo voy a comenzar a hacer algo especial y lo que yo te he dado, lo que yo te he prometido, lo voy a hacer. Pero es bien fundamental y tiene que ver con la relación que tengamos con Dios para que Dios te pueda hablar. Porque uno no puede pretender estar alejado de Dios, apartado de Dios, ser indiferente a las cosas de Dios y que en medio de toda esa situación entonces Dios háblame, Dios socórreme, Dios ayúdame. No, es bien importante que en esos momentos de crisis nosotros tengamos una conexión, que tengamos una íntima relación con Dios, para que aún en medio de esas crisis Dios puede hablar a nuestra vida. Recuerde que Dios habla a nuestra vida en un día como hoy, por ejemplo, en un método o un medio como este. Dios puede hablar a tu vida a través de la palabra, a través de tu tiempo a solas con el Señor. Pero si tú no tienes el tiempo a solas con Dios, si tú no te conectas, no escuchas la palabra de Dios, ¿cómo vas a pretender que Dios hable a tu vida? Que Dios pueda sanar tu corazón. Esto es interesante poderlo entender, mis amados. Ahora, ¿qué encontramos aquí? Que es un hombre que está quebrantado,
pero que en medio del quebrantamiento, en medio de la soledad, escucha la voz de Dios. Aquí hay algo interesante entender y para hacer como un énfasis en lo que es la escalera. ¿Qué representa esa escalera? ¿Qué es esa escalera? Cuando nosotros leemos la historia, de pronto la podemos pasar muy rápido y decimos, sí, Jacob tuvo un sueño y vio una escalera que subía y que esa escalera estaba conectada de la tierra hasta el cielo y que habían unos ángeles que subían y bajaban y luego Dios habla desde el cielo. ¿Qué significa esta escalera? Cuando uno mira esta sombra, pero que hay una realidad en el Nuevo Testamento, uno encuentra en el Nuevo Testamento, en el capítulo 1 de Juan, la carta del discípulo amado del Señor Jesucristo, encuentra una historia muy bonita de un hombre llamado Natanael y que relata, porque aquí me parece que es la interpretación que se le está dando a esta escalera por parte del mismo Jesús a través de esa visión que estamos mirando acá. Si ustedes miran ese pasaje de Juan capítulo 1 desde el verso 45 al 51, ustedes pueden encontrar que Felipe ha sido llamado por el Señor. Y se encuentra con un amigo llamado Natanael y dice, ven Natanael, vamos que yo quiero mostrarte al Salvador, aquel profeta que estaba anunciado en la palabra. Ven, porque yo he encontrado al verdadero maestro, le está diciendo Felipe. Y la respuesta de Natanael es, ¿pero acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Hay una incredulidad. Entonces viene y dice, bueno, vamos a mirar a ver. Entonces cuando viene y Felipe le quiere presentar a Natanael, entonces el Señor Jesucristo le dice, pare, yo a él ya lo conozco. ¿Cómo que ya lo conoces? Sí. Y dice la Escritura, antes de que Felipe te llamara, yo te conocí. Cuando estabas allá debajo de aquella higuera, yo te vi. Entonces Natanael queda sorprendido, wow, esto es tremendo. Y le dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y este hombre bajo esa convicción, después de que ha visto eso, entonces dice, no, definitivamente, sí, lo que me dijo Felipe tenía toda la razón. Y dice la Escritura en el verso 50 de Juan 1, respondiendo Jesús y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, en verdad os digo que veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Aquí le está dando la interpretación. Entonces, ¿qué significa la escalera? La escalera, ¿a quién representa? Y podemos ver claramente que esa escalera está representando a Cristo. Los ángeles subían y bajaban sobre el Hijo del Hombre. Y eso más adelante Natanael lo podría ver cuando Dios Padre en el momento del bautismo escucha esas palabras que dice, este es mi Hijo amado en quien he tenido complacencia. Noten entonces, mis amados, que esa escalera es el Señor Jesucristo. Ese es el medio en este tiempo por el cual Dios quiere acercarnos a Él. No hay otro medio. La manera de conexión del hombre para con Dios, esa escalera que une al hombre con Dios, se llama el Señor Jesucristo. Por eso nosotros no podemos pretender llegar a Dios a través de otros medios. Todos los caminos conducen a Roma. Sí, de acuerdo. Pueda que todos los caminos conduzcan a Roma, pero el único camino que nos conduce a Dios se llama el Señor Jesucristo. Por eso la Escritura dejó muy claro, muy enmarcado esto en Juan capítulo 14, versículo 6, donde él dijo, yo soy, hasta hablando del Señor Jesucristo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y noten lo que termina diciendo este pasaje, nadie viene al Padre sino por mí. Y me parece muy enfática estas palabras del Señor Jesucristo, donde él está diciendo, no está diciendo, yo soy uno de los caminos, no. Él está diciendo, yo soy el camino. No está diciendo yo soy una de las verdades, de tantas verdades que hay en el mundo. No, él está diciendo yo soy la verdad y yo soy la vida. Y me llama la atención el énfasis tan grande que dice nadie viene al Padre sino por mí. El único camino infalible para llegar al Padre se llama el Señor Jesucristo. Es la única escalera que nosotros podemos utilizar. De manera pues que si tú que escuchas este mensaje y no tienes un vínculo, no tienes una relación, si tú sabes que hoy estás mal con Dios, sabes que estás viviendo esta vida apartado de Dios, hoy el Señor te trae para decirte que esa escalera que te puede unir con Dios se llama el Señor Jesucristo. Que hoy abras tu corazón y que te entregues de una manera genuina y sincera. Que le pidas perdón al Señor por todos tus actos, tus pecados, y que le digas, Señor, yo quiero tener una relación personal íntima contigo.
Yo quiero que tú me hables a mi corazón. De repente hay personas que dicen es que Dios no me habla. Es que yo escucho que Dios le habla a fulano de tal y que la gente dice es que Dios me habló, pero a mí no me habla. ¿No será que tu relación, no será que te falta esa escalera? ¿No será que te falta verdaderamente tener ese vínculo sincero y genuino con Dios? Y ese único camino se llama Jesucristo. Así que hoy Dios te trae para eso, para que tú puedas aún en esta parte decir, Señor, yo necesito tener una relación contigo. Yo necesito mejorar mi relación. Perdóname porque traté de utilizar otros puentes, otros medios para querer llegar a ti, Señor. Pero ahora me doy cuenta que no es la religión, no son mis métodos, sino que es una persona que se llama Jesucristo. Es bien importante entender porque Natanael, Dios le muestra lo siguiente. Dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. O sea, cuando Dios vio a Natanael, dijo, este es un hombre tremendo. Este va a ser un hombre utilizado tremendamente por Dios. Natanael dice, un verdadero israelita en quien no hay engaño. Escúcheme que aquí hay dos puntos importantes. Por un lado, en el Nuevo Testamento está hablando de un hombre Natanael que no tenía engaño. Pero en el Antiguo Testamento, en el pasaje que estamos estudiando del libro de Génesis, capítulo 28, encontramos a un hombre Jacob que tenía ¿qué? Engaño. Y de hecho su nombre Jacob es engañador, usurpador, tramposo. Noten cómo, a mí me llama tan tremenda la atención en esto, cómo Dios, tanto a personas así estén alejadas de Dios, así sean personas que hayan cometido muchos errores, tanto para los unos como para los otros, Dios, el Señor Jesucristo, sigue siendo la solución para ellos. No importa la condición, no importa qué tanto pecado tengas, porque algunas personas han sido descalificadas. O algunas personas se autodescalifican diciendo, no, pero yo qué voy a buscar de Dios y lo malo que yo he sido, tantos errores, tantas equivocaciones. Yo quiero decirles en esta mañana que el poder de la sangre de Cristo tiene tanta fuerza, tiene tanto poder que puede limpiar absolutamente todos los pecados. Y aquí estamos viendo un hombre que cometió pecado, un hombre que no estaba haciendo las cosas rectas, porque no estamos hablando de Jacob que estaba haciendo las cosas conforme a Dios le mandaba. No, al contrario, estaba haciendo cosas y cosas delicadas porque había engañado a su papá, mis amados. Hay hijos que han engañado a sus padres, hay hijos que han tenido una cantidad de actitudes incorrectas con sus padres, pero hoy quiero decirles en el nombre del Señor que por más que tú hayas sido mal hijo, por más que hayas hecho cosas en contra de tus papás, por más que tú hayas ofendido a tus padres, si tú te arrepientes, el Señor tiene misericordia de ti y te perdona tus pecados. Y así como has ofendido a tus padres, puede haber personas que han cometido muchos errores, muchos pecados en esta vida, pero la sangre preciosa de Cristo Jesús puede limpiar absolutamente todos los pecados. Vamos a seguir con el relato, mis amados, versículo 16. En este pasaje vamos a encontrar aquí en este párrafo algo bien importante. Dice, y se despertó Jacob de su sueño. ¿Cuál sueño? Recuerda, colocaba unas piedras, estaba soñando, había visto una escalera y entonces estaba los ángeles hablando, Dios hablándole directamente de allá, de la parte de arriba, ángeles que subían y ángeles que bajaban. Y dice la escritura, y se despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Aquel lugar para este hombre Jacob podría parecer terrible. Para una persona que está en pecado, cuando escucha de Dios, cuando escucha la palabra de Dios, ustedes notarán que esa persona que está mal con Dios quiere esconderse de las cosas de Dios. No quiere exponerse a la luz de la palabra de Dios para que sus obras no sean develadas. Y les parece terrible. Y entonces comienzan a justificarse y comienzan a decir, no, es que esto, no, es que lo otro. Cuando en realidad el problema está en esa persona que no quiere aceptar que está mal delante de Dios. Y entonces dicen, no, es que en esa iglesia, no, es que ese pastor, no, es que ese mensaje, no, es que... Y comienza a poner todas las trabas. Pero la realidad final, la verdadera realidad es que esa persona está mal con Dios y cuando se expone la palabra de Dios, esa persona no quiere ser confrontada. Porque no quiere que le digan las cosas, porque no quiere que se le pisen los callos, porque no quiere que la ofendan. Entonces dice, no, es que no hacen sino echarme en piedra, no hacen sino echarme, dicen vulgarmente, vainas, y entonces a mí no me gusta por eso, es que esos pastores, es que esas iglesias, es que eso a mí no me gusta, porque es que son como muy fanáticos. Y no, todo eso son disculpas para no afrontar una realidad. Aquí este hombre estaba siendo confrontado con Dios.
Este hombre pensó que al alejarse de su casa paterna, entonces se iba a alejar de la presencia de Dios. Pero yo quiero decirles, mis amados, que por más que nosotros nos escondamos hasta en lo profundo, hasta en las piedras nos podemos esconder nosotros, detrás de las rocas, ahí llegará el Señor. Porque cuando Dios te ha llamado, porque cuando Dios te ha elegido, Dios va a hacer cosas grandes y tremendas. Y por eso en el versículo que estamos leyendo, el versículo 17 dice, Jehová está en este lugar y no lo sabía. Tal vez se le había olvidado, tal vez pensó que si yo me voy de la casa ya me quito esa presión. Tal vez ya Dios no va a verme y tal vez yo me voy a ir a alejar y ya nadie va a saber de mí. No, mis amados, nos podemos esconder en el lugar que sea, pero Dios siempre nos va a encontrar. Y tú puedes querer evadir las cosas y tú puedes esconderte y puedes sacar una cantidad de pretextos para alejarse de Dios. Pero Dios te va a acorralar y Dios te va a decir, yo te tengo llamado, yo te tengo escogido y tarde que temprano volverás al redil. Ese es un Dios hermoso, mis amados. Un Dios todopoderoso, que a Él no se le sale absolutamente nada de las manos. Y dice la Escritura, y el Señor está en este lugar y no lo sabía. Mis amados, Dios está en todo lugar. Ese es un principio que tú lo tienes que tener muy claro. Por eso, antes de nosotros actuar, tengamos claro que el Señor está en todo lugar. Y que nosotros podemos burlarnos de todo mundo y podemos escondernos de todo mundo, y aunque nos alejemos de todo mundo y aunque nadie sepa nosotros, Dios siempre está con nosotros y Dios siempre nos ve. Ahora vamos a mirar la reacción de este hombre Jacob, que hace una promesa a Dios. Versículo 18 en adelante. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardase en este viaje en que yo voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y note lo que dice, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¡Wow! Por la forma de expresarse de este hombre en este pasaje, por una parte podemos ver que contrario a lo que era su hermano Esaú, lo que Esaú hacía, que no quería saber nada de Dios. Ustedes recordarán que de espiritual no tenía absolutamente nada. Este hombre Jacob tenía algo de temor a Dios. Si bien es cierto, le faltaba conocer verdaderamente a Dios, si bien es cierto, tenía que alinearse mucho a Dios, tenía que aprender mucho de Dios, tenía que aprender a depender de Dios, pero tenía algo de temor. Recuerde que era un hombre que era experto en hacer triquiñuelas y en hacer una cantidad de cosas. Y entonces aquí él hace una promesa con Dios. Aquí nos deja ver la situación, ver su carácter, ver su rasgo más característico de él, que fue la manipulación, que fue la trampa, las tranzas y una cantidad de cosas. Y él piensa que con Dios puede hacer lo mismo. Y entonces él hace un voto y piensa que con ese voto va a manipular a Dios. Él piensa que a través de ese voto entonces puede, como lo ha venido haciendo siempre, puede negociar con Dios. Y eso es un rasgo y una característica de muchas personas hoy en día, que quieren andar en su pecado, que quieren hacer las cosas incorrectas. Y que con dar un donativo a la iglesia, con dar su diezmo, con dar su ofrenda o con ayudar con mercados o algunas cosas, entonces piensan que están bien delante de Dios. Entonces pueden andar en su pecado, en su adulterio, en sus mentiras y lo demás. Pero como yo estoy ayudando a la gente, como yo estoy dando el diezmo a la iglesia, como yo estoy contribuyendo, entonces Dios tiene la obligación de ayudarme. Porque ahí le estoy dando su parte. Y es como una negociación. Bueno, puedo pecar, pero como le doy esto a Dios. Y mis amados, esto no es el punto con Dios. Nosotros no podemos manipular las cosas de Dios. Tú no puedes pretender sobornar a Dios y ahora con esa figura que han creado los hombres de pacte con Dios. Entonces usted pacta con Dios y yo le restauro su hogar. Entonces usted pacte con Dios y yo le doy un trabajo. Entonces usted pacte con Dios y yo le sano su familiar o sano su cuerpo. Y entonces se están volviendo como una manipulación cuando no debe ser así. Porque es que las cosas de Dios se reciben por gracia. Es un favor de Dios. Es la misericordia de Dios. Y que al contrario, cuando nosotros leemos a Dios, es un acto de gratitud hacia Dios. No lo damos porque le tenemos que dar, porque nos toca darle a Dios, sino que estamos tan agradecidos. Dios ha sido tan bueno con nosotros. Hemos visto tantos milagros, hemos visto tanto la misericordia de Dios, que lo mínimo que podemos darle a Dios, que lo mínimo que podemos hacer con Dios, es darle lo que le corresponde a Él. Como un acto de gratitud.
no como un acto de pretender sobornar, entre comillas, las cosas de Dios, como un acto de pretender manipular. Entonces, como ya pacté contigo, entonces, ¿qué pasó con esto? Y entonces comienzan a reclamarle a Dios. Y vemos hoy en día gente irreverente que dice, Dios, ¿pero qué pasó? Si yo te di esto, ¿cómo así que usted no me ha hecho esto? ¿Cómo así que mi familiar se murió? ¿Cómo así que tal cosa? Mis amados, las cosas de Dios no son así. Yo quiero que por favor en esta mañana nos quede muy claro que las cosas de Dios nosotros las recibimos por solamente gracia y misericordia de Dios. Y que si tú has recibido algo por su gracia y por su misericordia, un acto que tú y yo debemos tener es en gratitud y como retribución, como digamos demostración de esa fe, de ese amor a Dios que nosotros tenemos, le damos lo que corresponde para Dios. Punto. Esto no es que yo le doy para que tú me des. No se trata de negociar. Ahora, de cierta manera, este hombre, si nosotros miramos, Jacob, ¿qué podría brindarle a Dios? Si todo lo que tenía era porque Dios se lo había dado. Recuerde toda la herencia y todas las bendiciones que está recibiendo porque Dios se las ha dado. ¿El qué tenía para brindar? ¿Acaso es que era una persona íntegra? ¿Una persona? No tenía nada. O sea, que nosotros como seres humanos, ¿qué tenemos para darle a Dios? Por eso debemos entender que todo lo que nosotros tenemos es porque Dios nos lo ha dado. Todo lo que nosotros hemos recibido es porque Dios nos lo ha dado. Y entender que nosotros estamos donde estamos y que Dios te ha traído en esta mañana y que Dios te ha llevado hasta donde te ha llevado el día de hoy es por su amor y por su misericordia. No es porque tú o yo seamos buenos. No es porque nosotros no lo merezcamos. Quiero decirle para cerrar en esta mañana, si nos ponemos a mirar lo que nos merecemos, lo único que nos merecíamos era el infierno y la condenación por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra maldad. Pero a pesar de toda esa maldad, a pesar de nuestro pecado, el Señor vino para hacer propiciación nuestra, para perdonar nuestros pecados y nuestra maldad, para borrar absolutamente todos nuestros pecados. Y todo lo que tú tengas a partir de ahora, nosotros éramos unos esclavos que estábamos simplemente en una plaza, en un ágora, que éramos esclavos, estamos expuestos a ser vendidos a condenación. Pero vino Jesús y nos compró y nos sacó de ese lugar de esclavitud y nos hizo suyos. Y nos compró no con precio, no con plata, no con oro, sino con su sangre preciosa. Por eso, el discípulo amado Juan, en una de sus cartas, dice, nosotros le amamos a Dios porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Y tú estás aquí porque Dios es el que te ama. Porque Dios es el que te ha traído. Porque Dios fue el que te amó primero. Tú no estás aquí por hacerle un favor a Dios. Ay, vamos a estar allá conectado. No, es porque Dios te ama y porque Dios ha hablado seguramente en esta mañana en áreas que tú sabes como yo que estamos fallando y que tenemos que corregir, porque Dios es tan bueno y tan amoroso que si fuera por nuestros errores, por nuestros pecados, nosotros estaríamos de una forma fatal. Pero Dios ha extendido su gracia y su misericordia. Cierra tus ojos, por favor. Inclina tu rostro y digámosle, Señor, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu favor, Señor. Porque al igual que este hombre Jacob, sin merecer nada, Señor, tú extendiste tu mano misericordiosa. Tú le hablaste, Señor, aún en esa situación difícil, aún en ese momento difícil, Señor, donde él se encontraba. Un hombre que estaba ahí triste, un hombre que estaba asolado, pero que aún en medio de ese quebrantamiento, tú mostraste de tu amor, Señor. Padre, muchas gracias te damos en esta mañana. Gracias por esta palabra. Que esta palabra, Señor, pueda ser alimento, pueda ser vida, que nos haga reflexionar, Señor, en tantos actos que nosotros hacemos, decisiones que tomamos, Señor, formas de ser, de nuestro carácter, nuestro comportamiento, que no son adecuados delante de ti, Señor. Ayúdanos a cambiar, Dios. Estamos aquí para que tú nos sigas hablando, para que tú nos sigas ministrando. Queremos ser confrontados por tu palabra, Señor. Y que aunque sabemos que hacemos cosas incorrectas, queremos estar aquí siempre al frente, escuchando tu palabra para que tú nos hables, Señor, para que tú nos redargullas, para que la función del Espíritu Santo en nuestra vida se haga una realidad, para que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, para que nos cambie, Señor, y para que nuestra vida sea muy semejante, Señor, a la vida tuya, Jesús. Porque eso es la madurez espiritual, parecernos cada día más a Jesús. Te damos muchas gracias, Señor. En Cristo Jesús. A ti sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Mis amados y amadas, que la bendición del Dios Todopoderoso esté contigo, que el Señor haya hablado hoy a tu vida, que el Señor haya ministrado tu corazón y que podamos seguir ahí conectados con Dios. No olvides que siempre estaremos a esta hora aquí conectados, estudiando la palabra del Señor. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde. Y si tú quieres escuchar los mensajes anteriores que quizás los has perdido, puedes consultar nuestro canal ahí en YouTube y vas a encontrar todos los mensajes que Dios nos ha dado durante este tiempo.
Que la bendición del Dios Todopoderoso esté contigo, que el Señor te guarde, que el Señor te siga bendiciendo. Muchas bendiciones para ti y para toda tu familia en este hermoso día. Que Dios te guarde.